Ah, cortala, mijo. Te voy a sacar los auriculares. Buenas noches. Buenas noches. Silenciar. Ahí llegó Álvaro. Bien, 20:04. Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Estamos transmitiendo también por el canal de YouTube de Marcelo, así que queda esto registrado y grabado como clase y lo van a poder consultar a través de la EVA, ¿no? Bien, primero consultarlos antes que nada de aquellos que no pudieron venir a la clase presencial del lunes, a los efectos de organizarnos ahora cómo encarar la clase de hoy en cuanto a intensidades. Le voy a pedir que en reacciones ponga la mano o el dedito ese de aplauso o el me gusta famoso y que me digan, que pongan aquellos que que asistieron el lunes. Así sabemos cuántos hay que no pudieron ir el lunes a la clase presencial. Bueno, Eliana fue, así que más o menos podemos ir viendo. Si no me dicen, igual los que estén en pantalla me hacen una seña. Ciro, así que hay unos cuantos que fueron, de los que estamos acá, hasta 4. Somos 36, yo no pude ir, dice Eliana Faller. Buenas noches. Hola, profe. Yo fui. Y la voz esa fue de... Valeria. Valeria, bien. Que ahora que no te veo. Valeria Méndez, está. Así que hay unos cuantos que estamos como medio empatados entre los que hicimos la presencial y los que no, por lo que veo. Yo fui pero no encuentro el pulgar, dice uno. Qué bravo eso. Que no encuentres el pulgar. En reacciones, ese emoticón ahí que dice reacciones más, lo cliqueas y te aparece el pulgar y abajo, ¿no? El pulgar y la mano que aplaude. Creo que eso es para dar que estás de acuerdo, ¿no? Es como un aplauso. Mirá qué interesante. Después, claro, vieron que en participantes tienen la mano azul, ¿no? Que es la que pide levantar la mano y aparece la manita azul. Pero bueno, son cuestiones de ir como aprendiendo la herramienta. Bien, entonces, varias cuestiones. Una tiene que ver con que hoy me preguntaban de mañana si la próxima clase del lunes o si todos los lunes las clases van a ser presenciales. No, la próxima presencial cae justamente el 21 de septiembre. Así que es para el mes que viene, va a haber una por mes y esa quedó programada ya el 21 de septiembre. De ahora en más las clases son por esta vía y como que seguimos como procesando esto. También decirles que a partir del lunes que viene, la idea es que ustedes empiecen a tener la posibilidad de interactuar entre ustedes con algunas consignas o trabajos que vamos a hacer en el grupo en base a las temáticas que venimos manejando en el curso. Así que después más adelante vamos a como consignar un trabajo que tiene que ver con los temas que vamos a tocar hoy. Y bueno, y hoy vamos a iniciar la jornada de trabajo con el soporte para ustedes. Está en Villalobos y Pedrosa, que es el material sobre teoría del capital humano. Por supuesto que también en la carpeta tienen el material el texto 7 se llama, que es dentro del libro, un libro muy lindo, que lo he visto donde está Narváez, así que aquellos que puedan acceder, si pueden, les recomiendo que lo compren, que es un compendio de sociología de la educación del doctor Fernández Enguita de España, que es muy buen trabajo, porque no es solamente un trabajo de Fernández Enguita, sino que es compilación de textos originales de la sociología de la educación, que vale mucho tener. Y en ese sentido, el que está ahí y que está en la carpeta es el de Theodor Schultz, como padre de la teoría del capital humano, la inversión en capital humano, ¿no? Bueno, es
es un texto original, bueno, una traducción en definitiva del trabajo de Jung, ¿no? ¿Cómo es el nombre del libro? El nombre del libro es, aparece en la carpeta como Sociología de la Educación, pero el nombre es Theorschutz, así que ahí lo vas a tener para verlo. Y el nombre del artículo de compendio sobre la temática de teoría del capital humano y educación es de Villalobos y Pedrosa, Teoría del capital humano y educación. Ese material lo van a encontrar en la carpeta también. Ahora, dentro de unos minutos, Álvaro va a iniciar el desarrollo ordenado de ese artículo. Lo que yo estoy haciendo ahora es un poco intentando que se conforme el grupo, que ya somos 42, y iniciar la puesta en marcha del tema, ¿no? Hemos recorrido en estas 3 reuniones que hemos tenido las temáticas del liberalismo, hemos discutido el lunes pasado en aula, digamos así, las cuestiones del aporte del señor Maynard Keynes, desde el keynesianismo, y su postura como un liberal de tipo estatista, en donde entendía de que el Estado jugaba un papel importante como herramienta en los procesos de crisis del capital, fundamentalmente para corregir los aspectos de la inflación y la desocupación. No, la clase anterior no quedó grabada. Andrés, esa es un debe. Esta está siendo grabada, sí. Por eso estamos como retomando un poco. Y bueno, decíamos que Keynes, como producto de su construcción teórica, era un claro liberal, en tanto entendía de que, bueno, que en el factor individual está las capacidades para desarrollar todas las competencias y habilidades que potencian al sujeto en relación a sus objetivos, a sus intereses, y que las condiciones operaban como eso, como ciertos elementos condicionantes, pero que estaba en él, como buen liberal, el desarrollo de eso, de sus capacidades. Sin embargo, entendía que por momentos el mercado producía tales desequilibrios que no solo era fácil de corregir desde la lógica de la inercia del comportamiento del mercado, del libre intercambio, sino que era necesario que existiera un actor que interviniera, que fuera el Estado, con políticas de tipo regulatorio. Entonces, ya lo hemos visto en la reunión anterior, hemos visto la fórmula de demanda global, en donde él aplicó su aporte desde el punto de vista de la intervención, y hemos dicho que su énfasis, su influencia desde el punto de vista de la política económica duró hasta entrado el año 70. La década del 40 al 70 fue una época keynesiana, en donde vía post Segunda Guerra Mundial y recuperación de estados, en particular de Europa y Japón, vía Plan Marshall, que toma muchos elementos de la política keynesiana, da cuenta de una lógica de aplicación del modelo keynesiano. También en América Latina hay como efectos vinculados a otras lógicas, ¿no? Ni que hablar de Estados Unidos, el modo de vida norteamericano y toda la lógica del ser económico en ese sentido, ¿no? El estilo de vida norteamericano como un elemento paradigmático de construcción de estar en el mundo. Eso fue Keynes. Keynes se logra controlar aspectos de la inflación y aspectos de la desocupación, también en base de un proceso de inversión industrial creciente en el mundo, por la vía de inversiones muy potentes, dada por el Estado a través de planes de crédito y de desarrollo propuestos por el Plan Marshall, muy centralizados, en un sentido muy similares a lo que era la respuesta de los planes quinquenales soviéticos. Siempre se dice que el Plan Marshall y la primera época del modelo soviético, en ese sentido se llegan a tener un cierto grado de similitud por el poder, la intervención de un poder central como es el Estado, con diferentes intensidades en un u otro caso, pero a la larga nos vamos a ir dando cuenta de que en definitiva son
como formas de operar sobre las situaciones y los problemas, en este caso la desocupación. Pero bueno, surge un momento de inflexión en el proceso de los resultados que la política económica keynesiana arroja, ya que se produce algo que era inexplicable e inesperado por el propio Keynes, que es la simultaneidad entre que haya inflación, aumento de precios y desempleo. Él entendía que era imposible que eso sucediera. Y bueno, aparece una visión distinta en interpretar esto con un sentido, si se quiere, monetarista y mucho más radical, no centrada en la cuestión del ejercicio de demanda de recursos a nivel global, sino muy por el contrario, dan a entender que el problema que enfrentaba ya en la década del 70 el mundo occidental era un problema de costes de la producción, de lo que salía a producir. Y bueno, esa es la escuela de Chicago, es la escuela que está liderada por Milton Friedman y que desde el año 40 Friedman desarrolla sus ideas que hasta hoy tienen un efecto muy importante. Bueno, y esa lógica también hizo que, bueno, Isabel tiene el micrófono abierto, me parece. Sí, Isabel está en conversatorio. Debe estar con Milton Friedman. ¿Estás ahí, Isabel? Cerrá el micrófono, ¿sí? Ay, sí. No, gracias. No, es esto, es decir, bueno, a partir de ahora, en la década del 40, las ideas de Friedman y su grupo de estudiosos en Chicago alcanza el premio Nobel vinculado a sus estudios sobre los efectos de los temas de la fijación del precio y de la moneda, y sus ideas empiezan a influir en gobiernos, en particular en el tallerismo, en Inglaterra, de la década del 70, y vuelvo a insistir como un elemento paradigmático todo lo que fue la experiencia nefasta, bueno, la dictadura pinochetista de la República de Chile, que adopta y con mucha claridad el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que tiene por objetivo la cuestión de dejar librado lo máximo posible las fuerzas del mercado y que el desequilibrio se produzca a través de un acuerdo de fijación de precios. Es como si Adam Smith hubiera cobrado fuerza, como dijo claramente el señor Foucault en su trabajo que vimos recientemente, y se hubiera posicionado como definitivo. Esas capacidades del mercado hacían en definitiva que, bueno, que cada uno de nosotros quedaran librados a la buena y mala del mercado en un ejercicio de libre competencia. Por supuesto que esas lógicas tenían como efectos muy negativos, tuvieron como efectos negativos fundamentalmente en el desmantelamiento paulatino que las políticas talleristas, reaganistas y las que se aplicaron acá en la época de Menem, Chile acá en Argentina en el menemismo, acá en particular también hubo un fuerte impulso para tratar de completar algunas de esas políticas, fundamentalmente en relación del achicamiento y desmantelamiento del Estado en cuanto a servicio y productor de bienes materiales, ¿no? y con su papel regulador en la economía. De ahí la idea friedmaniana de reducir el Estado a su mínima expresión, dejándolo en la lógica de la esfera del árbitro de justicia. Lo demás, todo podía ser puesto en esferas privado. Bueno, Diego Peirán apunta que actualmente también, sí, actualmente existen dentro de las políticas que se han puesto en juego y que en definitiva, por ejemplo, usted recuerda cuando la LUC planteaba una especie de regulación o privatización de la fijación del precio del combustible por la vía de la intervención sobre el CAP. Eso fue como sacado de la discusión de la ley de urgente consideración, así como elementos que pasan a la ley de medios vinculado a la construcción, al papel de la comunicación por la vía de Antel. Es decir, siempre, paulatinamente, hay impulsos de tipo neoliberal vinculados a recortar la intervención
los agentes estatales. ¿Por qué? Porque el agente estatal opera para ellos como un árbitro monopólico de los servicios y inhibe la libre competencia de la empresa privada. Es decir, Antel, de alguna manera, controla el ejercicio de todo lo que hace a las telecomunicaciones y a los aspectos digitales, y establece reglas de juego que están marcadas por mandato legal, así como el precio del petróleo. Estas cuestiones ya han sido defendidas en varios plebiscitos que han hecho retroceder las ideas de estatización, que fundamentalmente en la década del 80 y 90 en América Latina tuvieron como mucha fuerza. Pero esta lógica es una lógica que es interesante ponerla en juego, porque hoy asistimos a un escenario en donde los gobiernos de derecha, centro derecha, y por qué no, algunos gobiernos de izquierda también, toman elementos a modo de caja de herramientas de diferentes, dependiendo de las circunstancias que atraviesan, el manejo de estos tipos de políticas o recomendaciones que se realizan desde el punto de vista liberal. Esto todo en líneas generales para comentarles que, bueno, que en definitiva esto que plantea un escenario muy beligerante en términos de intereses, y que no es más que, si Marx estuviera presente, nos diría como una expresión de intereses del sector de clase. Bueno, sigue siendo parte constitutiva de la dinámica histórica del capitalismo como un ejercicio de equilibrio, desequilibrio, expansión, contracción, como ciclos que aparecen recurrentemente en la economía. Pero esto no queda solo allí. En la misma escuela de Chicago existe un conjunto de economistas que empiezan a pensar el fenómeno económico más allá de los temas clásicos de la demanda, la oferta y la demanda, la libertad, la fijación de precios, los aspectos monetaristas y lo que hace a las temáticas de desocupación y clásicas de la economía. Y empiezan a pensar en temas o fenómenos sociales que trascienden los temas clásicos de la economía. Y en la Escuela de Chicago aparece un personaje fundamental, premio Nobel de Economía, que es el economista Theodore Schultz, que hoy vamos a empezar como a discutir, padre de la teoría del capital humano, que inicia sus estudios, sus análisis desde la pregunta sobre si las variables que intervienen en la formación del capital son solamente el capital y el trabajo. Y se pregunta sobre el tema de que si no hay otros componentes en esa constitución del flujo del capital. Y bueno, concretamente se pregunta sobre la inteligencia, es decir, de qué manera la inteligencia humana opera en la conformación y creación del capital. Ahí va a desplegar toda su teoría. Yo quiero decirles también que la Escuela de Chicago tiene una particularidad. Estos hombres son estudiosos de la matemática, son estadísticos y tienen la conformación clara de que los fenómenos de comportamiento humano pueden ser llevados a ecuaciones de tipo logarítmica y matemática y pueden ser expresados desde allí y tener en eso una rigurosidad de tipo científico. A diferencia de la Escuela Europea de Viena, que no estaba tan afín a ese aspecto de la matematización de los fenómenos sociales. Inclusive su fundador, Karl Merger, era un hombre que entendía que era imposible llevar a la matemática los fenómenos del comportamiento de la producción y distribución de riqueza, porque todos los comportamientos humanos, en tanto humanos, son impredecibles y que, bueno, que hay que estar sujeto a impresiones de tendencias, pero es imposible matematizar. Los norteamericanos en particular, por el contrario, tienen sembrada fe en los temas de la ciencia matemática y heredan desde una concepción casi pitagórica del mundo esta lógica de explicar todo desde una construcción numérica o calculable o calculística. Así lo hace Theodore Schultz. Theodore Schultz termina con su tesis de doctorado vinculado a los temas agroindustriales. Es un hombre preocupado por el tema de la producción agropecuaria, una especie de neofisiócrata, y da cuenta de esta lógica de pensar de que hay algo que pasa
con los años que ponemos en juego para estudiar y el retorno, la tasa de retorno que tenemos a lo largo del tiempo. Y aparentemente, cuanto más años de inversión en educación formal tengo, mayor es mi tasa de retorno relativo en relación a mi lugar que ocupe en la distribución económica, en el lugar de la producción de la economía. Fundamentalmente por la lógica de lo salarial, los aspectos vinculados al precio del salario. Es decir, cuanto más estudios tú tengas, mejor posicionamiento socioeconómico tendrás en el futuro. Eso después tiene un comportamiento declinante, a medida que pasan los años, hay un momento de curva que permite dar cuenta de que hay un momento de auge de ese proceso de acumulación, pero la hipótesis sigue siendo esto. A mayor inversión en las habilidades, conocimientos que yo pueda adquirir, mayor tasa de retorno equivalente a nivel de mi posición en el mercado. Esa hipótesis es una hipótesis que un poco mueve el mundo de la discusión conceptual y de la teoría económica, porque empieza a situar esto del papel del sujeto en la producción de la riqueza en relación al crecimiento y al desarrollo. Tengan en cuenta que siempre la economía, yo creo que también no solo la economía, hoy de mañana decía que los neoliberales o liberales tienen un enfoque mejorista de lo que es la construcción de estar en el mundo, ¿no? Que se puede mejorar como estamos, cómo nos alimentamos, cómo vivimos, nuestra salud, nuestra recreación. El hombre puede mejorar las condiciones en que desarrolla su vitalidad, pero el mejorismo también es un comportamiento que hace a una forma más filosófica, si se quiere, estar en el mundo, porque el propio Marx también, en un esquema muy distinto, apuntaba a mejorar nuestras condiciones de estar en el mundo y potenciar nuestras capacidades plenamente humanas. Entonces quiere decir que en ese sentido los neoliberales son como muy, muy marcados. Es posible, a través de determinadas políticas económicas, mejorar las condiciones de estar en esta tierra, esta bendita tierra, y aportando al desarrollo de la economía. En ese marco, que es el marco de la teoría del capital humano, un discípulo y de la misma escuela de Chicago, mucho más joven, que fallece hace poco, en el 2014, Gary Becker, da cuenta de lo que se llamó la visión empírica de la propuesta de Schutz. ¿Qué hace Gary Becker? Gary Becker se empecina, en el punto de vista de la investigación, de tomar objetos o fenómenos sociales de base empírica para demostrar las hipótesis del maestro Schutz. Y lo logra, y avanza mucho en ese sentido, y deja aporte que hasta el día de hoy nos hace mucho ruido. Tengan en cuenta que la tesis de doctorado del señor Gary Becker fue acompañada del profesor Schutz, y a su vez tutoriada por el propio Milton Friedman. Estuvo vinculado Friedman a ese proceso de creación de ideas, y la tesis que desarrolla Gary Becker es una tesis centrada en la discriminación. Lo que intenta valorar Gary Becker es dar cuenta de que la discriminación, en principio racial, en Estados Unidos, vaya que es un tema actual, es una expresión de una relación de coste-beneficio, y que en definitiva se puede entender como una elección de tipo racional. Y que si yo me posiciono desde un punto de vista racista, negando o discriminando determinado etnia o raza, lo hago a través de una lógica de coste y beneficio. Porque considero yo en mis preferencias, dice Gary Becker, de que es mejor sostener esa posición que otra. Voy a salir más beneficiado como supremacista blanco que como un hombre que busque la integración de todos. Esta lógica de elección racional es parte de la constitución de la teoría del capital humano, ¿no? Es decir, qué raro, porque siempre entendí que la sociología es una ciencia de estudio con fuerte base en la... Para que esta es un chat muy largo. Qué raro, dice, déjame ver porque así puedo ver el chat y compartirlo con ustedes. Es un aporte de... Ahí se me mueve hecho. ¿Por qué no lo puedo ver? Sebastián, ¿es? A ver, no.
Gustavo. Es Gustavo, si querés, lo leo. Leo, si lo tenés ahí, porque a mí se me está... Qué raro. Qué raro porque siempre entendí que la sociología es una ciencia de estudio con fuerte base en las matemáticas, con muchos métodos científicos y estructurados. La estadística como una de sus principales herramientas, y al menos yo siempre concebí la economía como una ciencia social, con fuerte base en matemáticas. Estoy de acuerdo que no es exacta, y al menos yo siempre, que no es exacta la categoría como de aproximación, como es la psicología o la meteorología, que supongo, ya que va mutando dependiendo de los contextos, siempre con fuerte análisis en el pasado y con los posibles fallos en la predicción del futuro. Para que no veo que futuro, no puedo ver el nombre, vos sabés que se me mueve y no puedo ver el nombre. Gustavo. Gustavo. El aporte de Gustavo es clave, es un aporte que de alguna manera abre el campo de la discusión epistemológica. Dentro de la sociología hay múltiples corrientes epistemológicas y que en definitiva van desde esto que dices tú, de una visión muy positivista y matematizada del mundo, heredera del calculismo más tradicional, de la ley antigua, inclusive de la lógica pitagorista, de entender de que el universo y cualquier relación puede ser llevada en términos de cálculo matemático y que todo eso es parte de una lógica científica. Y en ese gran crisol tenemos, bueno, sociología aplicada de tipo cualitativista, que hoy en día no reniega exactamente de eso, pero entiende que el comportamiento humano puede basarse en lógicas interpretativas de tipo hermenéutico, de interpretación de discurso, de observación, y utiliza otras técnicas de tipo más cualitativo para dar cuenta de esa construcción del rango de lo científico. Pero vos te metés en una discusión que a lo largo de la carrera también van a ver ustedes, que tiene que ver con los paradigmas que la epistemología pone en juego en relación de pensar o no si tiene un carácter científico esto que hacemos en el campo de las ciencias sociales humanas. Eso implica también un grado de desarrollo. No cabe duda alguna que las matemáticas y las estadísticas aportan a una comprensión de los fenómenos sociales. Algunos entendemos que no pasa por allí la posibilidad de entender el comportamiento, porque la necesidad de expresar los fenómenos sociales desde el punto de vista exclusivamente matemático o econométrico, como lo estamos viendo desde la teoría del capital humano, reduce o impone un factor determinante, que es que el telón de fondo es inamovible, que la lógica que opera sobre ese comportamiento es una lógica que vino para quedarse. Me refiero a los rasgos de desigualdad que tiene la organización social. Eso ya da cuenta de una forma de estar en el mundo. Si yo admito como contundente, definitivo, hasta cuasi natural, la desigualdad entre los individuos, no tengo ningún problema de buscar las correlaciones que existan en el comportamiento humano. Ahora, si yo intento pensar de que esta forma de situación casi natural de desigualdad es producto de una construcción histórica, social, y que tiene que ver con un aprendizaje permanente del comportamiento social, podría pensar de que podría haber otra forma de organización o expresión de lo social. Por eso es bien interesante lo que vos planteás, porque van a ver cómo estos temas después tienen que ver con concepciones paradigmáticas vinculadas a entender el desarrollo de las ciencias sociales y humanas. Acá estamos en una escuela que es de cuño básicamente positivo y profundamente aliada a la disciplina matemática como una herramienta potente para explicar el comportamiento. Tal es así que, como yo decía, el señor Gary Becker, en su empiria permanente, va a trabajar el tema de la discriminación, va a recomendar como resultado de su trabajo que las empresas no lleven adelante políticas discriminatorias, porque lo que él analiza en un rango de tiempo es que todas las empresas que de alguna manera han tenido comportamientos discriminatorios efectivos en relación a la selección de personal, la organización del trabajo y en el marketing, a la larga pierden rentabilidad desde el punto de vista del crecimiento del capital. Si mi serial es un serial que está solo dirigido al mundo de la raza actual, los que quedan excluidos de esa situación, a la larga provocan de que mi producto no ingrese como
como favorable en el mercado. Por eso se dice que todo lo que promueva los grados de inclusión social o que tengan un capital social agregado al producto, por ejemplo, Kellogg y su campaña de inclusión social desde el punto de vista racial, son favorables. En la góndola, a igual precio, yo elegiría, digo, ya está estudiado, se elegirían los productos que favorecieran a esos efectos sociales positivos. Digo, inclusión, cuidado del medio ambiente, cuidado de la niñez, de la vejez, etc. Un producto que se asocie a ese comportamiento solidario desde el punto de vista de la renta es importante. Bueno, un tema que tiene el señor Gary Becker, empíricamente, en la teoría del capital humano, es el de las temáticas de la discriminación. Por supuesto, discriminación racial, de sexo, de género, etc. Él avanza en estos temas y se dedica a estudiar la familia. Ahí tiene un libro muy interesante, que es el segundo momento de él, que es el Tratado de Familia, y también intenta ver cómo se producen los procesos de análisis racional de las personas para la constitución de la familia. Y llega a la misma conclusión. De alguna manera, nuestra relación, la decisión de realizar una unión conyugal o un matrimonio con una persona y la decisión de tener hijos o no, por ejemplo, es una decisión racional en función de un análisis de coste-beneficio. Yo voy en definitiva, a poder tender a optar por una pareja que considere que desde el punto de vista material y del desarrollo personal y de la preferencia logre mi estabilidad y logre los fines de utilidad material que eso requiere. Esta elección es parte de la lógica de las lógicas de la teoría del capital humano, ¿no? Tanto es así que él considera también que los aspectos de la construcción de la familia, en tanto tener hijos, es parte de esa lógica. Es parte de esa lógica. Por supuesto que reducir todo esto a una elección de tipo racional, sin tomar en cuenta otro tipo de condicionamientos, reduce el propio análisis en cuanto a sus resultados. Pero eso lo vamos a ir viendo con más detenimiento a lo largo de esta noche y en el curso. No solo se detiene en estudiar la familia, hay una anécdota personal muy dura de él, su primer esposa se suicida, y él también inicia un estudio econométrico, analítico, profundo, sobre el comportamiento suicida, y llega a la misma conclusión. La conclusión es que, bueno, que los costes de permanecer para la persona que toma la decisión tan drástica, los costes de permanecer vivos son mucho mayores que los de beneficios de perder la vida. Esa es una lógica racional puesta en juego con mucha potencia de Gary Becker. Y lo último que encontramos en él como producción es el tema de la delincuencia. Él es un hombre que hasta ahora ha generado una serie de elementos logarítmicos y matemáticos que permiten estudiar el comportamiento delictivo en función de lo que hace a las lógicas el costo que se tendría en cometer o no un delito o romper la lógica de la ley para cualquier persona o bando. Es decir, también es una decisión racional. Muchas veces el cálculo de la ganancia que produce el coste de llevar adelante una planificación delictiva puede ser tan redituable que vale la pena acometerla. Bien, esto tiene que ver con una lógica que es muy contundente, pero que también es bastante dura en cuanto a su formulación, ¿no? Partir de un análisis de los fenómenos sociales que nos permita pensar de que una elección racional permite tomar decisiones de este tipo, yo no digo que no se haga o no estemos a veces tomando esas decisiones, pero determinar que el comportamiento de los grupos humanos pueden estar orientados en ese sentido, ya se ha demostrado hace rato que no es así, y lo vamos a ir viendo ya de a poco, en particular en lo que hace a las temáticas de educación. Y en las temáticas de educación está esta lógica de a más años de estudio, entendidos como inversión, mayor tasa de retorno. En conclusión, y como para ya entrar en el resumen que nos va a aportar Álvaro desde la lógica
de Pedrosa es esta lógica de plantearnos la cuestión de que la teoría del capital humano dice eso. El capital humano compone los activos de la formación de la masa de capital que existe en la sociedad, tanto como el trabajo y el capital, y se expresa fundamentalmente en las inversiones y las decisiones que nosotros adoptamos en relación a nuestras horas de estudio o elecciones de estudio. Está en nosotros hacer las mejores elecciones y que tengan mejor tasa de retorno. Esta cuestión lineal que yo estoy planteando tiene su complejidad y vamos a ir viendo cómo esta situación hipotética, si bien se sostiene en cierto sentido, porque es verdad y está demostrado que a más años de estudio, mayor tasa de retorno, no quiere decir que sea una variedad explicativa de todo el comportamiento social y económico que los humanos tenemos en sociedades desiguales para producir riqueza. Por eso la idea es ahora que incursionemos más ordenadamente con la presentación de Álvaro, con esta lógica de la teoría del capital humano, para debatir con ustedes estos temas, que para nosotros que trabajamos en educación son muy, muy caros y relevantes, ¿no? Álvaro, no sé si alguno tiene una pregunta, intercambiar, podemos ver los comentarios, si no ya capaz que podemos como que compartir la cuestión e iniciar el proceso de irnos a Pedrosa y Villalobos. Bien. Capaz que voy compartiendo pantalla y en la medida que vamos avanzando en los comentarios, podemos ir atando cabos con lo que presentaba Dalton al principio, y ahí puede surgir un poco las preguntas y el intercambio, a no ser que tengan alguna duda concreta, puntual sobre alguna cuestión de Dalton. ¿Estás viendo el chat, Álvaro? Porque Cuando comparto la pantalla, a veces va? se me escapa un poco del radar, pero lo voy monitoreando. Si ustedes están atentos ahí, interrumpan nomás, no hay ningún problema. No, porque hay un interesante aporte que acabo de ver acá, que nos hace después de Elena Rodríguez. Dice, para entender también esta tensión entre las ciencias matematizadas y las ciencias humanas, es el rol del sujeto, a la aspiración de objetividad y la integración del sujeto dentro o fuera del objeto de estudio, de la ciencia a la que estemos refiriendo. Muy claro eso, el sujeto dentro del objeto. ¿Estás ahí? ¿La compañera que hizo el comentario? Sí, estoy un poco resfriada. Elena. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Dalton? Bien, estoy un poquito resfriada y... ¿No se te escucha bien y podés hablar? Sí, no? Sí, bueno. puedo hablar, sí. ¿Estás con tapabocas? ¿Estás? Espero no tener COVID. No. Estás con tapabocas, no hay problema, no nos afecta. No, si no se tiene, dice que si no tenemos fiebre, no. Perfecto. No sé qué. Tenés un resfrío del frío. Un resfrío, nada más, sí, por el frío extremo. No, me surgió ese planteo que lo hice hace un rato en referencia a lo que había planteado Gustavo, ¿no? Con respecto a eso que él entendía, ¿no? De la ciencia. Y bueno, y es un planteo interesante, es un planteo epistemológico bastante discutido, ¿no? Y que cuando uno hace esa diferenciación entre las ciencias humanas y las ciencias más duras, como la matemática, la economía, por un lado, la cuestión del rol del sujeto en la investigación científica es el que está en discusión. Ese era nada más lo que quería como agregar. Perfecto. ¿No? Y que las ciencias en general, ¿no? El análisis, la crítica epistemológica central, digamos, es esa aspiración a la objetividad, ¿no? Es una objetividad pretendida, pero que, bueno, que siempre está en cuestión porque el que investiga es un sujeto que tiene una serie digamos, siempre se posiciona desde un paradigma, desde un lugar, y es imposible mantenerse completamente aislado de su objeto de estudio. Está clarísimo, Elena. Estas cuestiones epistemológicas van a recorrer la carrera y ustedes van a tener, por supuesto, que el campo teórico y conceptual que abordan estos en diferentes materias y talleres que van a desarrollar, porque algo si tenemos que hacer los investigadores, digamos, o los que estudiamos para
ser investigadores, es posicionarnos desde un encuadre epistemológico también. ¿Cómo generamos conocimiento? ¿De qué manera entendemos la relación del sujeto y el objeto? Y si existe esa relación, ¿no? Y tal como lo plantea Elena, ¿no? Y cómo se expresa. Tengo una pregunta, dice Valeria Sosa. ¿Te escuchamos, Valeria? Hola, sí, yo no tengo mucho internet, por eso no conecto la cámara, disculpen. No, vale. La pregunta es, cuando hablan de la tasa de retorno, ¿no? A mayor nivel de formación, mayor tasa de retorno. ¿En qué se mide la tasa de retorno? ¿En los bienes que uno puede comprar? ¿En qué? Materialmente, ¿cómo me doy cuenta que alguien tiene eso? ¿O accede a una mejor? Fundamentalmente tiene que ver con el precio de la fuerza de trabajo que vos vendés a través de un salario. Es decir, no es lo mismo toda la fuerza de trabajo que pone un obrero en la construcción durante 12 horas o en una fábrica que la que hace un intelectual como nosotros trabajando en la Facultad de Humanidades. Es de diferente valor, pero también de diferente precio. O sea que el salario es una expresión de esa tasa de retorno a más años de estudio. Ahora lo van a ver con detalle en una tabla que nos va a compartir Álvaro, y esos temas van a ser tomados en detalle, ¿de acuerdo? Estemos atentos porque esto lo vamos a ver hoy mismo, ¿sí? Valeria, ahora gracias. mismo empezamos el desarrollo del planteo que sigue a lo que viene hablando Dalton, y creo que con algunos elementos más vas a tener algunas pistas para la respuesta. Pero básicamente lo que decía Dalton en términos de sueldos. Y ahora vamos a ver algo vinculado con eso. Bueno, muchas gracias. Ahí va, vamos a compartir la pantalla. A ver si no va bien. Bueno, ahí está. Entonces, el material de Villalobos y Pedrosa, como ustedes pudieron ver a pie de página, investigadores en la UNAM, Universidad Autónoma de México, del año 2009, es un artículo, esto es importante, ¿no, verdad? Porque es un artículo que refiere al capital humano, a la educación, a sus vínculos con el desarrollo, de relativa actualidad. Estamos hablando del 2009, cuando los planteos se escucha ahí, me tranqué, ahí va, porque la internet a esta hora puede jugar alguna mala pasada. Decía que la teoría de capital humano en Jules Becker, propia más de los 60, de los 70, ha pasado bastante agua bajo el puente. Entonces, esta relectura es bien interesante porque permite, si en algún momento acceden a los originales de Schultz y de Becker, comprenderlo desde otro lugar. Es decir, no se queden solo con este artículo que nosotros lo ponemos a consideración porque entendemos que con su lectura uno puede acceder después a los originales de Becker o de Schultz con otros elementos, ¿tá? Pero no son directamente Schultz o Becker. Eso me parece que es buena la aclaración. Y lo primero que hace el artículo es retomar este planteo que venía haciendo Dalton y que sintetiza a la teoría del capital humano. Que coloca el capital en el marco de un desarrollo, que es esta cuestión de a mayor inversión en capital humano, mayor desarrollo. Y en los 60 y en los 70, en los 60 fundamentalmente, es honesto reconocer que ese desarrollo prácticamente se asimilaba a desarrollo económico. Es decir, había como una suerte de espejo de mirada hacia los países considerados desarrollados porque estaban industrializados. Y en esa industrialización, en ese conocimiento que se va poniendo en juego y que se transfiere en términos técnico-tecnológicos, se va aquilatando el desarrollo económico de una sociedad cuando puede ampliar su producción de bienes y servicios, puede ampliar el PBI per cápita en los ingresos de sus habitantes, y con eso requiere como una suerte de retroalimentación. Ese dinamismo requiere nuevas capacidades que requieren nueva formación en capital humano. Y por eso empieza a jugar un papel clave la educación, porque se considera como la piedra angular de esta formación en el capital humano, fundamentalmente dado por los años recorridos en la educación formal.
Es decir, la educación formal como la base de esos conocimientos que pueden servir de sustento a las inserciones en los distintos ámbitos y espacios del mercado de trabajo, pero a su vez la formación en habilidades cognitivas, en destrezas, en conjunto de discernimientos, herramientas para las valoraciones, las capacidades para relacionar, para fundamentar, que se van desarrollando en un conjunto de, digamos, de riquezas, por decirlo de alguna manera, que no son capital tangible, pero se vuelven un capital humano intangible, y que por lo tanto se articula fuertemente con lo que se entiende como desarrollo, y en ese entonces, desarrollo económico. Hoy hemos ampliado esa noción de desarrollo y reconocemos que el desarrollo económico es parte de un asunto, del asunto, pero entendemos que un crecimiento económico no solamente hace al desarrollo de una sociedad, también tiene que ver con la capacidad de formar instituciones sólidas, el desarrollo de sus aspectos culturales, sus capacidades para convivir, un conjunto de dimensiones, sus bases sociales en la salud, en la educación y un conjunto de reconocimientos de derechos que hacen a un concepto de desarrollo bastante más amplio. Creo que ahí hay habilidades blandas, aporta Elena Rodríguez, se llaman. Bien. Estas habilidades. Bien. Ahí está. El chat me va marcando como lucecitas y ahí ustedes me van apoyando. Profe, Bien. Diga. ¿Sí? Cuando habla de capital humano, ¿se refiere específicamente a inversión en la educación? ¿Específicamente? Ahí podemos ver en la diapositiva la definición propia de Jules del 72. Ahí la ves completita. Y Villalobos Pedrosa la retoman en su artículo. Fíjate todo lo que hay en juego, en esos componentes cualitativos. Muy difíciles de medir. Por eso, después, es lo que vamos a ver de cómo eso se traduce en salario. Ahora vamos como un poquito para adelante y después vamos a volver un poquito para atrás. Pero ahí tenemos componentes cualitativos. Fíjate tú. Habilidades, conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo. Los gastos introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del trabajo y producirán un rendimiento positivo, que es en definitiva donde se juega el rendimiento, ahora vamos a ver, en los salarios. Entonces, sí, Valeria, fundamentalmente ahí hay como una tríada entre capital humano que fortalece y impulsa el desarrollo económico, y capital humano que fuertemente se sustenta en los años recorridos en la educación formal. Entonces ahí hay un conjunto de, no digo sinónimos, pero hay un conjunto, una cadena de relaciones que termina planteando esto que mencionaba Dalton. A mayor cantidad de años recorridos en la educación formal, invertidos, ahora vamos a ver en qué términos la inversión, corresponden, o según la teoría del capital humano, a un desarrollo económico en términos sociales, porque cada sujeto va recibiendo una tasa de retorno medido en sus salarios como rendimiento fruto de aquella inversión que hizo en aquellos años. Entonces, no sé si aclara y podemos volver para atrás. Elena nos plantea, Álvaro, Elena Rodríguez plantea que habilidades blandas le llaman. Como dato, comento que en recursos humanos se ha tendido a superar ese concepto de capital humano por su connotación economicista de la persona, y se habla de desarrollo del talento humano, y la cuestión de la formación de ese talento sigue teniendo valor para la generación de la empleabilidad. Y también Fernanda Chargoña nos dice, de una primera lectura del texto de Villalobos Pedrosa, me quedé con el concepto de que un problema fundamental en la relación de educación y economía radica en lo intangible de los beneficios de la educación. Esto es debido a la incapacidad de transferir parámetros cualitativos al análisis económico que se basa en el ABC, que se basa
lo cual se refleja en políticas de inversión o recortes de educación. Fernanda, ¿estás ahí? ¿Querés plantear algún desarrollo de esto? Hola, sí, estoy. Dale. No, nada, eso, como concepto y por el paralelismo también con la realidad nacional, más que nada me quedé con el concepto porque lo asocié a la lucha por el presupuesto, el 6% y todo esto. Y quería transmitir eso. Y a ver, también chequear porque fue una primera lectura un poco rápida, chequear si eso iba por ahí. Sí. Esta dificultad para ver los intangibles de la educación es algo que Keynes ya reconocía, retomando con el encuentro anterior que mantuvimos el lunes, en esta dificultad para distinguir consumo e inversión. Recuerden ustedes la ecuación que mostraba Dalton en sus transparencias, y esta cuestión de que el consumo parecería asociado a ciertas necesidades inmediatas, consumo, no sé, un buzo para abrigarme, consumo agua para beber, y la inversión como algo más mediado, más en el mediano y largo plazo, que tiene que ver con cierto tipo de apuesta a algo más diferido, que uno supone que le va a retornar en mayores beneficios. Pero mientras está haciendo esa apuesta, está consumiendo algo también. Desde el tiempo hasta cuadernos para estar ahora en este encuentro, o la UTE para que funcionen nuestras computadoras, mientras hablamos de intangibles. Pero mientras tanto la inversión está hecha. Entonces, lo que hace Jules, y ahora tratando de unir con tu planteo, Fernanda, es que dejémonos de hablar, como decía Keynes, el límite que tiene el planteo de Keynes es esta dificultad entre distinguir entre consumo e inversión. Entonces, dejémonos de hablar de eso y miremos al rendimiento. Digamos que el desarrollo económico lo miremos a través del rendimiento y no tanto por tratar de hacer el esfuerzo entre costo e inversión. ¿Dónde se mira este rendimiento? En el artículo de Villalobos está claro, y es lo que está ahí en la diapositiva. Está dado por el aumento de los sueldos acorde a esa inversión realizada en aumentar la capacidad de los sujetos. Entonces, la teoría del capital humano podemos estar más afines, no saber que tiene algunos límites porque no mira suficientemente los intangibles, pero es bien concreta. Miro la cantidad de años invertidos y veo la correlación en el aumento de los salarios, y ahí voy viendo la constatación empírica y tangible. El rendimiento fue valioso, retorna, y por lo tanto tiene esta validez la teoría. Y por lo tanto, y ahora le doy la palabra a algunos chats más que están funcionando por ahí, y por lo tanto esto hace al desarrollo económico en su conjunto. Ese era el planteo keynesiano, que ellos retoman y amplían en la teoría del capital humano, que es mirando el rendimiento y viendo el desarrollo en cada sujeto, al estilo liberal, nos desarrollaremos todos, porque vamos dinamizando la economía de lo que vamos invirtiendo, necesitando, produciendo más y educándonos más, y por lo tanto produciendo mejor, y esa cadena es la que termina dando como resultado un desarrollo económico favorable en un círculo virtuoso para todos. ¿Qué más está diciendo por ahí? ¿Qué dice la gente? Sí, no, tenemos claro, yo le diría a Alejandra García, si no puede hacer ya ella la pregunta antes que yo la lea. ¿Estás ahí, Alejandra? No, mejor lee vos, no haga muchas preguntas. No, pero como es que es una pregunta, es bueno también conocer su voz y que se entere de la voz. Dice Alejandra García, ¿podés o no tenés? Capaz que no tiene micrófono. Escribime si no tiene micrófono. Yo lo que preguntaba, si que en esta tríada que sería costo-beneficio, crecimiento y desarrollo económico, la educación es
visto así es tratado como un bien de mercancía, como un bien de intercambio para obtener más utilidades, ¿no? Cuando la educación es algo más. Bueno, esa es una buena discusión para plantearle a esta teoría, donde ciertamente hay rasgos que vos estás planteando, creo que con Atino, el tema de la posible mercantilización en términos de bienes, servicios, inversión, costos, beneficios, espera de retorno, toda esta jerga que de alguna manera van como enmarcando o dando sustento y desarrollo a esta teoría, a la vez que tú decís, bueno, hay cierta limitación en esa mirada cuando es posible en los procesos educativos incluir o abordar otras dimensiones del asunto, en esos intangibles, que es interesante porque está la definición más adelante, en habilidades, en destrezas, en discernimientos, valoraciones, capacidades cognitivas, conocimiento de realidades, ampliación de lenguajes y posible elaboración del pensamiento, etc. El tema es ahí, me parece, al estilo Bas ferreiriano, cómo poder considerar las distintas puertas de entrada y no caer en falsas oposiciones. Claro. Porque a esta teoría habría que reconocerle, pese a las limitaciones que vos podés estar marcando, y ahora vamos a mostrar una tabla, de que casi en un 90% funciona. O sea, a más años de trabajo, mejores salarios. Sí. Está bien, en un funcionamiento social determinado, que hace una valoración determinada de esos recorridos educativos, pero en términos, en ese marco, que es el paradigma, digamos, en términos de sistema político y económico en el que vivimos, funciona. Entonces, cómo de alguna manera poder reconocer que no solo es no es una mercancía, ni es una cuestión solo de costo-beneficio, etcétera, pero sí tiene una fuerte relación con el mercado de trabajo, con los puestos de trabajo, con las habilidades que se despliegan en ese mundo del trabajo, más allá de algunos otros elementos que no entran en la teoría y que ahora sí vamos a empezar a considerar como desigualdades, como dificultades territoriales, como asimetrías de origen, como cuestiones étnicas o de género, y que no, pero ¿qué pasa? No es que esta teoría esté mal, es que esta teoría no considera esas cosas. Claro. Entonces le funciona. Sí. Entonces, según donde uno se ubique, y claro, hoy con el diario del lunes nosotros vamos viendo que en definitiva está bueno conocerla, es fuerte, se sigue utilizando, hay miradas que se paran desde este lugar y por eso tenemos que profundizar en ella e ir viendo dónde están los alcances, los límites que tú mencionás, los riesgos y también algunos de sus puntos de apoyo para ver cómo transitamos con ello. Porque ya doy palabra a otros chats. En la sociedad esto adquiere un valor tremendo y mayor aún en esta llamada sociedad del conocimiento, claro, donde el conocimiento empieza a jugar un papel diferente a la Edad Media jugaba la tierra, o no tanto la tierra, pero en la industrialización del siglo XIX en las fábricas, y hoy no se trata tanto de extensiones o de grandes galpones, sino de cómo el conocimiento se puede ir poniendo en juego en una suerte de círculo virtuoso, requerir más conocimiento y eventualmente hacer transferencia tecnológica para justamente desplegar desarrollo y desarrollo humano y económico. En esta sociedad del conocimiento parece ser que con ese dinamismo esto empieza a adquirir un peso sustantivo que hay que como manejar o poner en su justa medida. Seguimos con otro y capaz que volvemos con Alejandra. Sí, es bien interesante esta lógica porque primero tengamos en cuenta que esto tiene que ver con una construcción ordenadora de lo que hace la producción, distribución de la riqueza.
¿Qué quiero decir con esto? Que este sistema, que es un sistema desigual, insisto con eso, tiene una construcción ideológica que da cuenta de que los factores meritocráticos que se obtienen por los años de estudios certificados forman parte del posicionamiento y el ordenamiento social. Es una forma de concebir el orden de lo social, en un esquema de producción desigual. ¿Por qué? Porque el énfasis que hemos puesto hasta la acreditación de los estudios universitarios obedece a una lógica de profundo cuño individualista y altamente competitivo, en donde yo tengo que tener, como vamos a ver con Bourdieu, algún tangible, algún símbolo que habilite ese grado de legitimidad. ¿Cómo sé que Dalton es tal cosa? O fulano es médico. Bueno, una sociedad organizada por la calificación de los sujetos, en donde el aparente talento humano de mayor talento humano da cuenta de un proceso de tránsito por un sistema educativo que otorga méritos que son intercambiados como mercancía. Ahora, eso es un elemento ordenador del sistema capitalista. No es ni bueno ni malo, es un elemento ordenador. Nos reconocen en esas lógicas aquí y en cualquier otra sociedad de tipo capitalista. ¿Pueden existir otras formas ordenadoras? Bueno, quizás, habría que discutirlo, pero esto es parte del entrampamiento de la lógica de la TSH. Claro, Igual, dale, Alejandra. no, una consulta, igual es como una mirada individualista, porque, Sin duda que sí, sin duda, porque considerado así, es como que yo no tendría la capacidad de transferir tampoco en lo que se me invirtió, ¿no? O sea, tú invertís en mí, en mi capacitación, pero y la transferencia, esa transferencia indirecta que yo hago con otros, ya sea en un puesto de trabajo o en mi vida, no está vista. Y Está sin clarísimo. duda esa transferencia va a tener un impacto que no está cuantificado, me parece, o yo no lo visualicé cuando leí. Es que ahí está la lógica de la mercancía, otorgarle un valor de intercambio y de cambio respecto a esta cuestión. Y como vos decís, está claro que es así, porque el liberalismo tiene esa lógica. Está basado en la aceptación y el reconocimiento de la voluntad individual. Bien. Una voluntad que se pone en juego en competencia con otro individuo y con otros individuos, y yo para ordenar eso hago el acuerdo de la certificación meritocrática a través de los estudios. Y eso lo intercambio en el mercado. Ahora, esa es una forma de estar en el mundo capitalista. ¿Ok? Digo, déjame, ya te doy, Álvaro, Sofía García, porque no tiene micrófono y no quiero dejarlo sin la palabra, en el chat nos pone, es interesante que esa relación entre la cantidad de años de trayectoria en la educación formal y salario se basa en una comparación entre la fuerza de trabajo y la propia mercancía, cuyo valor es determinado por lo que costaría reproducirlo. Es decir, que a cuántos más años de formación más costaría la reproducción de un ser humano similar. Y de ahí mayor salario. Tal como si fuéramos mercancías, esto es así. No tengo micrófono, dice ella. Después empezó un momento de stand-up que dice, Dalton está en un programa de radio leyendo los mensajes de los oyentes, dice Chiara. Ja, ja, ja. Sebastián le contesta, es como aquí está su disco, pero sin la publicidad la leche Pili. Y así, ese es el momento importante que tenemos que tener en las noches, que son muy largas. Guillermo Pena dice, se puede ver en esa teoría también aplicada por las empresas cuando éstas pagan cursos para sus empleados. Andrés plantea que el crecimiento económico se debe en buena parte en la inversión en el capital humano. Los conocimientos, la formación aumentan la capacidad productiva de los seres humanos. Entre las actividades más importantes para la mejor capacidad humana está la educación formal. No sé si entendí bien el concepto. Y por último, ya entrando en los últimos mensajes, Gustavo, la cocarda de la educación comercial marca producto en la educación. Sí coincido que esos aspectos existen y los vemos a diario. Ahí habría que preguntarse, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quiénes beneficia ese modelo? ¿Es sectorial? En cambio, provoca como... ¿qué cambios provoca? ¿Cómo se asimila en la sociedad? ¿Se acepta? ¿Se rechaza? ¿Se anhela? Bueno, Gustavo, ya está desarrollando preguntas hipotéticas para cualquier encuadre de investigación. Eso es importante. Y Chara vuelve a tomar la palabra, dice, las credenciales con signo de admiración. Te doy un papelito y digo que sabes. Ojo que hay gente que paga por los papeles.
Sí, todo, Chiara, sí, es así, Chiara, todos pagamos por los papeles. Hasta el último de los papeles es pago. La teoría del capítulo humano no es otra forma de decir meritocracia. Claro que sí, Sebastián, recién lo mencionábamos. Es entrar en la estructura del estilo meritocrático de organización de lo social. Diego Peirán, 265 millones de dólares por patear una pelota de fútbol. $1.000 por Ahora vamos a docente. eso. Ahora agárrate, Ahora. Diego, porque vas a ver los números. Ahora vamos a eso. Les invito vamos a retomar algunas de las cuestiones que están planteando, están buenos esos comentarios, para de alguna forma analizar con este telón de fondo, digamos, este cuadro que es de este libro, Pedagogía de la Igualdad, de Pablo Gentili, argentino, del año 2011, ¿sí? Que tiene muy buenos ensayos, y que en un momento aborda en este cuadro cita a un estudio de otra persona que hizo en el año 2007-2008 en el entorno de la ciudad de San Pablo, en centros urbanos, perdón, de Brasil, centros urbanos del estado de San Pablo, a jóvenes entre 20 y 24 años. Y ahí lo que vemos es, no es el caso de Suárez, que tal vez no pudo culminar por las exigencias del alto rendimiento el ciclo básico y gana millones de dólares, lo cual contradiría la teoría del capital humano, pero sería más bien el plano de la excepción, que en términos liberales es muy funcional razonar por la excepción, porque vieron que se puede, el sujeto, si tuvo voluntad, hizo millones de dólares, tomó las decisiones adecuadas, racionalmente hablando, y dejó de estudiar. Entonces, no razonemos por el plano de excepción, sino miremos esta tabla que muestra ingresos promedio, o sea, le pregunta a los muchachos de 20 a 24 años, y podemos ver arriba del todo, todos con primaria completa, es decir, la misma cantidad de años de educación formal. Y podemos verlos desagregados por dos variables, por género, hombre o mujer, o por origen étnico, blanco, blanca, o negro, negra. Y ahí vemos sus ingresos promedios en reales en ese entonces. Vean que una persona que tiene la misma cantidad de años, ¿sí? Primaria completa, la misma etnia, origen étnico blanco, si es hombre, sus ingresos promedios están en 355 reales, si es mujer, 217. Entonces, aquí hay elementos claramente que tienen que ver con otros movimientos de la sociedad, otras cuestiones que tienen que ver con sus estructuras, con sus desigualdades, en este caso el género, que hace, no es porque una persona se presenta a un lugar y por lo mismo a la mujer le van a pagar casi la mitad, sino porque se dan unas dinámicas que hacen que o la mujer no acceda, o la mujer le quede lejos, o el sistema de transporte no es conveniente con unos cuidados que tradicionalmente fueron atribuidos al rol de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces se genera y ni que hablar la probabilidad de estar empleado con la misma cantidad de años, 76% a 41%. Eso es lo que él veía entre jóvenes. Si hacemos el corte por origen étnico, vean que un hombre blanco está en 355 y un hombre negro en 274. 80 reales de diferencia. También por las formas de integración a la sociedad, la forma de establecer los vínculos, la forma de distribuirse en el territorio en una ciudad, etc., queda esa diferencia. Bien, o sea que no se cumple la teoría del capital humano en este sentido. La misma cantidad de años invertidos en educación primaria y aparecen estas diferencias. Vean ustedes la de secundaria incompleta, 396, 242, 306, 187. Vean la de secundaria completa, 480, 294, 371, 276. Es decir, sí se aplica la teoría del capital humano. Mayor cantidad de años invertidos en educación formal, los salarios van aumentando. De a poco, de a mucho, no crecen infinitamente tampoco.
¿sí? Porque la dinámica del mundo del empleo tiene sus propias ajustes y sus propias desigualdades y sus propios requerimientos que van topeando las distintas puertas de entrada. La universidad incompleta sigue aumentando, 645, 395, 498, 305. ¿Sí? O sea que estamos hablando de que un hombre blanco con primaria completa está en 355 y una mujer negra con universidad incompleta está en 305. O sea, una universidad incompleta son bastante más años, por lo menos todo el ciclo de secundaria, bastante más años que la primaria completa, y sin embargo no gana más. Sigue ganando menos. ¿Se entiende eso? Eso contradice la teoría del capital humano porque claramente están operando otros factores que todos nosotros reconocemos como desigualdad. Miren ahora, todos habiendo terminado medicina, derecho o pedagogía. Son cursos completos, es decir, hay una carrera de grado realizada. Es verdad, tal vez medicina puede ser 7 años, pedagogía 4, derecho 5, puede haber diferencias en la cantidad de años, pero implica un nivel educativo completo. Y fíjense las diferencias de un hombre blanco médico contra un hombre blanco pedagogo, y estamos hablando de más del doble, 2.722 a 1.180. Incluso pueden hacer la comparación, por ejemplo, de una mujer negra pedagoga, puede ser maestra, puede ser profesora, a 558 reales, y una secundaria completa de el hombre blanco a 480. La mujer negra recorrió toda la secundaria, recorrió todo el curso de pedagogía y tiene 70 reales más que el hombre blanco de secundaria completa. Solamente 70. ¿Gana más? Sí, funciona la teoría del capital humano, pero parece ser que eso no se condice con todos los años invertidos. Entonces, ¿cómo hago yo para poner para algunos una zanahoria adelante que vale la pena estudiar, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena invertir, vale la pena dedicar años si lo que hay son otros mecanismos que la teoría del capital humano no está abordando, aunque si uno lo mira como al barrer y en diagonal el documento, sí, los salarios fueron aumentando, claramente. Dejo de compartir esta pantalla y vamos a, ya me deben estar diciendo de todo por los chats después de esta tablita. No, está bastante tranquilo, hay comentarios muy puntuales. Es para provocar un poco, Y ver, hoy, Anabela, en la mañana, y ya les comentamos a ustedes también, vinculó este planteo de esta tabla y le hacía conectar, bueno, creo que Dalton también lo mencionaba, y Anabela ya lo colocó en EVA, creo, un link que vincula un estudio de dos sociólogas, creo que son, es un estudio, economistas, Querejeta, ahí está. Querejeta, jóvenes economistas, Martina Querejeta y María Corache, que es un estudio que quedó linkeado. Nosotros no queríamos anticiparnos algo porque Anabela después lo va a plantear como tarea. Así que ellos después tienen como la info más redondeada de qué se trata eso. Queda como sorpresa, pero ahí es para ver algunas cuestiones vinculadas con el género que terminan operando como desigualdad, y en ese informe están bastante claros, y además es 2020 y de Uruguay. Y eso tiene un valor interesante también para ver estas continuidades entre Schultz del 60, Becker del 70 y algo, Villalobos en el 2009, y cómo llegamos incluso a algunos planteos en Uruguay ahora. Guillermo Pena dice un comentario. Agárrate. Permiso. No, un comentario que quería hacer con respecto a esto es que teniendo en cuenta estas diferencias que hay entre género un segundito, Emiliano, ¿se abrió el micrófono? Se armó la fiesta en la casa de Emiliano, a ver si se puede. Ahí está, gracias. Sí, Guillermo, decías. No, teniendo en cuenta estas desigualdades y que hay entre los géneros para conseguir trabajo, o no sé, la diferencia que hay entre pagas, uno
un amigo mío, gracias a la ANI, desarrollaron una aplicación que es para conseguir trabajo, en la cual el empleador recibe el currículum, pero no sabe si es hombre o mujer. Recibe solo el currículum con la información, digamos, necesaria que él, para el trabajo, pero no sabe nunca si es hombre o mujer hasta el momento de la entrevista, digamos. Bien, interesante. Anulación de sexo. Interesante. Bien, bien, bien. O sea ¿Hay que algo más? Ya trajo polémica la anulación de sexo en la presentación curricular. Ya trae polémicas. Porque implica una anulación de información. Uno no tiene por qué anularse. No, pero eso favorecería a mayor equidad. Bueno, eso es parte también de la discusión. Pero es interesante que ya se puso a prueba. Y la cuestión es de anulación de sexo, ¿no? Yo siento mis condiciones y mis méritos más allá de ser hombre, mujer. Pero es muy importante lo que plantea. Y es polémico, pero es interesante. En Francia se hizo algo similar con los nombres, ya que conllevan un cierto origen étnico. Sebastián Regueira, clarísimamente. Empezamos a anular los componentes definitivos. Entonces vamos a presentar un CV que diga... Número 87. Al final. Sí. Claro, es Lo horrible. otro es aceptar la diferencia. Claro. Y valorar la diferencia como un componente más, que explica algo, pero que no hace la distinción o la discriminación. Ahí está el punto. Esa es la discusión. Está muy bien. Muy bien. ¿Alguno más al respecto? A ver, acá tenemos un número 4. No, fue el último comentario, fue el de Sebastián. Fernanda hizo un comentario. Fernanda, que estás ahí, que te veo. Dale. Se lo ve llevar a un compañero de trabajo que está enojado con que a la mujer se le compute un año de trabajo por hijo y al hombre no. Bueno, está. Y ahora vamos a ver, ustedes van a ver qué pasa con el género y el capitalismo. Bien, bien. Ya saben lo que pasa, no es ninguna novedad, pero hay que analizarlo y estudiarlo. Bien. Entonces, si avanzamos un poquito en el texto de Pedrosa, por lo menos en estas claves fundamentales, que les dé algunas pistas para seguir leyendo, para luego dejar la tarea planteada hacia el final y para eventualmente avanzar en textos que le pueden contestar a la teoría del capital humano, que creo que tenemos a Baudelot y Leclerc en EVA como para seguir estudiando y profundizando en esto. Esta relación entre capital humano, educación y desarrollo, Villalobos y Pedrosa van levantando a otros autores y a otros artículos, por ejemplo, de O'Connor, cita en el 2002, a Lucas en el 2002, para plantear, por ejemplo, la relación entre capital humano y PBI per cápita. Y uno va viendo cierto grado de correlación entre los años promedio que tienen jóvenes que estudian en países industrializados y los ingresos PBI per cápita anuales. Nosotros sabemos que el PBI es un indicador que también tiene sus limitaciones porque es un promedio. No habla tanto de la dispersión que puede llegar a haber entre o la distancia que puede haber entre los diferentes sujetos que componen la sociedad, pero habla hasta cierto punto de el relativo bienestar, por lo menos en términos económicos, a nivel de PBI en una sociedad. Lo que pasa que también está bueno plantear esto de los desfasajes, porque nos puede pasar que podemos provocar en esta dinámica apostar a que haya mayores años de inversión en educación y que después la gente está muy educada y resulta que ofrece esas capacidades y no encuentra espacios de trabajo donde poder llevarlos adelante. Lo que se dice en algún punto la sobrecalificación. Puede pasar al revés, que tenemos una dinámica del mundo del trabajo que va pidiendo nuevas capacidades en automatización, robotización, que son desplegar habilidades cognitivas para saber no tanto qué tanta fuerza hacer arriba de un tractor, sino qué botón apretar en un tractor, y es manejar esa tabla y ese dispositivo electrónico.
y no encontrar a los sujetos formados para eso. Pues poníamos como ejemplo en la mañana lo que le pasó en la primera construcción a la primera UPM, la vieja Botnia en Fray Bentos, cuando requirió de soldadura calificada, de estructuras de gran porte, y se encontró que en Uruguay los únicos que prácticamente estaban cerca de esa calificación eran justamente los docentes de los cursos de soldadura de UTU. Y durante un año y medio, 2 años, prácticamente todos los docentes de UTU se fueron a Fray Bentos. Además, la remuneración era acorde a esa capacidad, y UTU no pudo abrir cursos de soldadura por 1 o 2 años. A su vez, estos docentes de UTU que tenían esta calificación aproximada recibieron formación y capacitación de algunos que vinieron del extranjero. Entonces, esto puede pasar, que haya demanda en el mundo del trabajo que no va acorde a la formación que tienen el promedio de los sujetos, y puede pasar al revés, que uno puede decir, bueno, en Cuba, por ejemplo, hay un nivel educativo tremendo. Cuba participa de las pruebas regionales al estilo PISA, pero no participa en PISA porque es voluntario y no pertenece a la OCDE, así que no le interesa participar, pero participa en los regionales de América y del Caribe, y siempre sale primero y lejos Cuba. O sea, el segundo escalón viene más o menos con Chile, Uruguay, Costa Rica, pero el primero y lejos. Ahora, muchos de esos cubanos que están muy formados, cuando van a buscar esos espacios de desarrollo, a veces lo encuentran en algunas áreas y en otras no tanto. Entonces... Nos comenta Chiara Manice que pasó lo mismo ahora en el puerto con la construcción, cuando hace referencia al ejemplo de Bosnia. Trajeron personas de otro país, no recuerdo cuál. Bien. Esos desfasajes, Villalobos y Pedrosa, retomando... Para soldar bajo agua, dice Chiara. Bien. No lo tenía tan claro y tan presente, pero lo bichamos. De todas formas, es un ejemplo que va en consonancia con lo que venimos planteando, y que, nada, el artículo de Soné en ese sentido es un poco honesto, por decirlo de alguna manera, donde reconoce que esos desfasajes pueden estar, y que esta linealidad entre más años de trabajo y más sueldos porque accedo a mejores capacidades productivas, en general se cumple, pero es honesto, por lo menos 40 años después, decir que puede haber ciertos desfasajes, aunque en general es de tono general, valga la redundancia, reconocer que hay cierta correlación entre el capital humano y PBI. De hecho, Uruguay en América Latina tiene un buen promedio, en términos relativos, ¿no? ¿Verdad? Un buen promedio de años de escolaridad, y uno de los mejores PBI también del continente per cápita. Dicen también que redunda, por ejemplo, al hablar en términos de desarrollo, en esta cuestión de menores tasas de fertilidad o de natalidad, en el sentido de que se cuenta, digo, en múltiples sentidos, pero básicamente es que, bueno, hay años, una inversión a realizar en años, en escolarización, donde eventualmente se puede postergar la maternidad y la paternidad. Hay una mayor inversión en años que abre a otros horizontes en todas las dimensiones de la vida, y donde la reproducción es un componente eventualmente más de ese proyecto vital, pero básicamente esto de que invertir en años de alguna forma requiere dedicación, concentración, esfuerzos, tiempos que de alguna forma se ponen en entredicho con la tarea de los cuidados que tienen que acompañar la natalidad. Esto obviamente está también de cara a lo que son las dos transiciones demográficas, ¿no? ¿Verdad? Esto está muy bien estudiado cuando en la primera transición, ustedes saben que el primer momento es de mucha natalidad y de mucha mortalidad, por hablar de la época de las cavernas, por decir, caricaturizando. Después pasamos a un momento donde, al menos hoy, mantenemos un ritmo de natalidad, pero hay más expectativa de vida, bajó la mortalidad.
por la salud, por los avances técnicos, por el agua potable, por las vacunas, etcétera, etcétera. Siglos XVIII, XIX, algo del XX. Donde ahora tiende a, como mencionan algunas proyecciones, llegar de 7.000 millones de habitantes a 9.000, 10.000 millones de habitantes y estabilizarse, porque también no solo se va a frenar la mortalidad, sino que va a ir descendiendo la natalidad, que es la segunda transición, por todos estos elementos que van apareciendo también, no solo, pero también de la mano de la educación, del papel que juega el conocimiento, de los elementos de discernimiento a la hora de estudiar, trabajar en este país, en otro país, voy, vengo, termino una cosa, arranco otra, con eventualmente también otro fenómeno que va asociado, que es la devaluación de los títulos, como mencionaba Dalton hoy de mañana, que es años que voy invirtiendo, si hay otros que también van invirtiendo esos años, y eso va siendo un capital humano interesante para el nivel promedio de una sociedad, obviamente que esas credenciales van valiendo menos, porque este es el famoso dilema entre la democratización y la diferenciación o los privilegios, digamos, de la punta de la pirámide. Esto es algo que se menciona en el texto, que está bueno que ustedes comprendan por lo menos a qué se refería esta cuestión de los desfasajes o de las tasas de fertilidad. Porque está bueno pensar la tríada, educación, o sea, capital humano, educación, desarrollo, y no mirar, o al menos capital humano vinculado con la educación, y no solo capital humano aisladamente. Por otro lado... Dice Gustavo, Álvaro, la incidencia de la higiene, la salud y reproducción, elementos claves para entender los cambios del siglo XX. Y los movimientos migratorios del campo a los centros urbanos, como bien decía hoy el informe presentado, centros urbanos. Los mismos estudios darían posiblemente otros resultados en un contexto no urbano. Es también parte de un criterio donde la formación terciaria universitaria no llega con tanta profundidad en el interior que Montevideo, y opción más verticales orientada a empresas que requieren X personal, como la UTEC. Bien, surgió la UTEC nuevamente, bien. Sí, ahí hay un planteo interesante, por ejemplo, cómo la UTEC en Durazno desarrolla, no sé, un tecnólogo y una ingeniería en energía solar y eólica, porque precisamente el modelo de desarrollo del país parece estar en consonancia con esa apuesta al desarrollo de energías alternativas que no dependan solo del petróleo, con la instalación de parques eólicos, con eventuales beneficios fiscales para la instalación de empresas en ese rubro. Entonces es ese circuito vicioso o virtuoso, según donde cada uno se posicione en términos de mirar el desarrollo de una sociedad, que la UTEC va contemplando esta formación que son nuevas dimensiones y nuevas fronteras productivas que requieren nuevas capacidades y nuevas competencias que deben formarse para buscar nuevas formas también de energías y ampliar esos parques y ampliar la instalación de energía en su globalidad. Puede suceder al revés. Tenemos también en la UTEC un tecnólogo en jazz en Mercedes. Bueno, en Río Negro, perdón, en Fraiventos, que está a 30 kilómetros de Mercedes. Ustedes saben que en enero en Mercedes es una fiesta, es el famoso festival de jazz a la calle. Es una movida impresionante. En términos culturales, ¿dónde está lo tecnológico ahí? Y bueno, hay una formación donde las posibilidades de audio, de escenografía, de amplificación, la banda, el monitoreo, lo subimos a las redes, etcétera, etcétera, tiene que ver con componentes donde al menos la UTEC le dio cabida también a esta formación en jazz. Es también una forma de entender el desarrollo humano, el desarrollo, en este caso de la música, en este caso la convivencia en la calle, en el modo que la ciudad ve eso como un evento propio y se apropia de él. Entonces ahí está bueno ese comentario de UTEC como para disparar qué está primero, el huevo o la gallina, digamos, si la demanda de las empresas
o la visualización de un determinado modelo que hace que la UTEC o cualquier otra universidad o cualquier otra institución educativa apueste a eso. Álvaro, Dale. dice Soledad que sí, hermoso, parece que le gustó el Festival a la Calle de Jazz, pero tenemos mano levantada de Antonio y Juan. Les gusta pelear, ¿eh? Está bien, de eso se trata. Está lindo, Antonio, está lindo. Antonio, ¿estás ahí? Buenas. No, simplemente quería hacer algunas acotaciones a lo que se está exponiendo. Que obviamente que toda esta teoría del capital humano trae de por sí, y todo el origen, ¿no? El padre de la criatura, sabemos quién es, ¿no? Es Friedman que está detrás de todo esto, que estaría bueno como resaltar la figura de él como promotor de muchas de estas teorías, sobre todo la de Jules. Y después también, bueno, que todas estas teorías tienen como un componente básico que ya se planteó, que es partir de la desigualdad. Entonces ahí como que es muy explícito en todo sentido, ¿no? O sea, partir y naturalizar la inequidad, la desigualdad, el racismo, o sea, la desigualdad de género, todo eso, o sea, es como es la base material de todo el análisis que pueda salir de ahí. Entonces, lo que veía es que, bueno, que lo que viene a traer esta nueva teoría del capital humano es una respuesta discursiva de esta desigualdad y cómo se puede construir la desigualdad a través de un mecanismo que les ha venido bastante a la mano, que es la educación, ¿no? Entonces, fragmentar conceptos ha sido como el gran trabajo de todas estas teorías económicas, ¿no? En primer lugar, bueno, la dicotomía que se empieza a establecer a partir de todas estas teorías, que tiene que ver la diferencia entre la capacitación y la formación, ¿no? Que eso después se empieza a resolver y se empieza a analizar en el campo pedagógico, y la diferencia entre entrenar y educar. Y no es menor también que, bueno, que el mapeo que hacen todos estos análisis parten de las desigualdades y parten también de las diferencias en los territorios. Lo que se hablaba de UPM o lo que se hablaba con respecto a la formación, bueno, es un mapeo que se hace de forma supranacional, ¿no? Es un mapeo empresarial y totalmente mercantil, y que de alguna forma, bueno, despliega esa capacitación, ya no la educación igualitaria, ¿no? Y de ahí también es que choca mucho también con la concepción uruguaya de educación, que es una concepción histórica y con otro cariz, que yo en la otra clase, yo no pertenezco a este turno, pero en otra clase hablaba, ¿no? de la cuestión de la diferencia, ¿no? Que se establece también entre dos modelos, ¿no? Un modelo más pedagógico que va hacia lo pedagógico, y claramente que este modelo, la pedagogía es, o sea, es prácticamente inexistente porque, bueno, sabemos que detrás viene la formación al docente más como un guía, más como un entrenador, un coaching, ¿no? También está bueno relacionarlo con la teoría del coaching, que es una teoría alternativa a la que nosotros tenemos de una formación docente analítica, mucho más humanista, de corte humanista. Y bueno, y saber que, bueno, que también muchos planes y muchos proyectos que se han desplegado a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo en la educación media, ¿no? Que ahí empieza a discurrir esa brecha entre la capacitación con UTU, ¿no? Y la formación más académica secundaria, ¿no? Esa dualidad que en el fondo, o sea, yo que trabajo en los dos subsistemas, sé que hay una formación integral o tiende a ser integral en los dos subsistemas, pero bueno, pero obviamente y claramente está más orientada la UTU a una formación más profesional, y permea mucho más también ese discurso. Quería como marcar esa cuestión, ¿no? De que se empieza a hacer un mapeo, en primer lugar, como muy economicista y muy
descarnado, porque se parte de la desigualdad, ¿no? Y se la naturaliza. Entonces, lo que termina desarrollándose es una reproducción y una educación ligada a los intereses del mercado. Nada más. Perdón por Antonio, no, está muy claro lo que planteas, y es importante que la nota que haces, lo veníamos mencionando al inicio del curso, de la jornada de hoy. Sí, Milton Friedman es el padre de la criatura, pero su relación fundamental tuvo como orientador del doctorado, tutor de doctorado de la tesis de Gary Becker, alumno de Theodor Schutz. Esto es bien importante porque esa trama coincide con una lógica muy interesante, porque Theodor Schutz quedó limitado en la expresión de su construcción hipotética y su teoría, y Gary Becker como alumno desarrolla la empiria del fenómeno aplicado a lo que yo mencionaba hoy, el matrimonio, la familia, la delincuencia, todos objetos que podían ser vistos desde la lógica de la teoría del capital humano, vinculado al proceso de elección nacional, orientado ahora sí por Friedman como padre de la Escuela de Chicago. Y también tengan en cuenta que Capital y Libertad de Milton Friedman, estos temas están centrados, están puestos sobre la mesa. Es decir, no hay nada que obstaculice más el desarrollo potencial del sujeto, del individuo, no dice sujeto, del individuo, que todos los obstáculos que vengan de lo externo, que obedezcan inclusive el Estado, los sindicatos, el trabajo con otros. Está solamente la potencia en el interior como capacidad. Y eso abre a todo un paradigma de la educación que sin duda tiene que ver con la meritocracia y el gerencialismo. Pero eso me parece importante aclarar porque ustedes sería bueno que tomaran contacto quizás con mucha, desde el punto de vista formativo, con este material de Friedman, porque bueno, es importante tener contacto con él para justamente posicionarse, ¿por qué no?, desde un ángulo crítico, ¿no? Gustavo Bien, dice, dice Gustavo, dale. sin duda, la educación y la salud son los grandes sectores que van en amplia demanda, tanto de prestar servicios como productos, formal, no formal, virtual, insight, etcétera, etcétera. También es claro que el capital apunta a esos sectores. Creo que tenés más chance de que te den un crédito para comenzar con un jardín de preescolares que poner un taller mecánico o una panadería. Tiene la mano levantada Juan, no nos olvidamos. Juan, estás por ahí. Hola, buenas noches. Sí, yo, también lo fueron comentando y demás, creo que el tema de capital humano y demás se entronca de manera bien importante con lo que es con lo que se fue desarrollando de la sociología, en lo que es capital social, que se fue como identificando, ¿no? Bueno, cómo este conjunto de relaciones sociales y la construcción de oportunidades, todo lo que es las oportunidades justamente de desarrollo o de poner en juego posibilidades de acceso a bueno, diferentes niveles en trayectorias educativas, pero también como el entramado de las relaciones que se pueden ir tejiendo en los diferentes, digamos, grupos sociales y demás, es lo que también favorece o no la posibilidad de la mejora de los ingresos, la posibilidad de desarrollo profesionales y demás, para digamos, que de alguna manera complementa o facilita que esta propuesta más de educación, a mayor cantidad de educación, mayor ingreso, también pueda, digamos, pueda llevarse adelante, ¿no? Pueda funcionar. Quería contribuir con eso. Es bien importante eso, Juan, porque vamos a ir viendo cómo capital social, capital cultural van a ingresar como una ampliación del concepto de capital en relación a este mismo proceso de intercambio. Yo que sé, desde la teoría del capital social de Robert Putnam, Granoviter, son los que hacen esta cuestión que uno llama la red de vinculares que hacen a ese proceso de valoración en el mercado. No es lo mismo disputar una plaza en el mercado laboral con una capacidad de agenda y otra capacidad de agenda. Depende de los niveles de contacto y los niveles de cercanía que uno tenga.
Tengan en cuenta que casi siempre el primer trabajo que consigue uno, salariado, es un trabajo que no es directamente relacionado con el gallito Luis o los calificados de búsqueda de trabajo, sino fundamentalmente por las redes sociales, por la cercanía que yo tengo con un padre, un amigo, el amigo de mi amigo que está requiriendo de un servicio. Entonces, es verdad lo que vos decís, el capital social, el entramado de redes es fundamental, la agenda es fundamental en estos tiempos que corren el capitalismo. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Bien. Si les parece, redondeo con estos 2 puntos de esta diapositiva. Ya le doy la palabra a Anabela para que haga las invitaciones que correspondan. Creo que a un video también sobre la meritocracia que puedan dar por ahí, pero eso lo redondea Anabela. Yo termino planteando estos últimos 2 puntos. La IED que ustedes ven ahí es inversión extranjera directa, o sea que ya el capital humano constituye una atracción para la inversión en capital físico, es decir, la retroalimentación de las distintas formas de capital. Si retomamos el caso de UPM, no es de casualidad que se instala en Uruguay, porque además de las características del territorio o de la relativa solidez de sus instituciones o de sus arraigos en valores democráticos, etcétera, el promedio de su formación de los llamados recursos humanos, los años de escolaridad, la disponibilidad de servicios educativos, el nivel educativo de su población, también constituyó un elemento de discernimiento para esta inversión extranjera directa, para UPM y para muchas otras. Porque termina siendo a favor de, mayor fluidez en el desarrollo de las relaciones laborales que después, bueno, se van a solicitar determinadas competencias y determinadas habilidades y va a haber una buena recepción y va a haber un conjunto de personas disponibles para esas postulaciones y a su vez los que eventualmente no lo pueden tener la cercanía, proximidad y habilidades para participar de proceso de capacitación, mayor entrenamiento, etcétera, y puedan ajustar ahí algún perfil que pueda estar un poco más, algún perfil de trabajador que pueda estar un poco más lejano. Pero sin duda es otro elemento y que es mencionado en el artículo de Villalobos y Pedrosa, y por eso el capital humano contribuye en definitiva al desarrollo económico. Y el último es la complementariedad entre el capital humano y las economías abiertas, que es un nuevo escenario un poco distinto hoy, en el 2002 o en el 2009, tiempos del artículo, contextos de globalización, a los 60 y 70, donde, no sé, Uruguay mismo en los años 50 con el neovallismo no fue del todo, o no era un mundo de totales economías abiertas. Es decir, el modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, funcionó en base a algunas exportaciones de materias primas, donde también la fuerte demanda de Europa en periodo de depresión, crisis y guerra contribuyó con nuestro aporte al continente, y eso favoreció cierto proteccionismo, donde ustedes podrán acordarse del Montevideo industrial o el Uruguay con una apuesta en la industrialización, alpargatas, funza, vidrio, o sea, un montón digamos, de Campomar en la zona de Capurro, grandes fábricas con frigoríficos, con grandes desarrollos que se basaron un poco en cierto proteccionismo que cuando Europa se entró a recuperar y se agotó el modelo, y ahí empezó esta situación de asimetría en términos de intercambio, la economía abierta nos complicó, y ni que hablar durante los 70, 80, 90 y los tiempos siguientes. Según esta teoría, tener un capital humano formado, con buenos niveles de escolarización, con buenas habilidades, con buen desarrollo de habilidades, hace a poder sostener la competencia, que es lo propio de economías abiertas y de mercados abiertos. Entonces, es de última
lo que termina explicitando esta corriente más, si se quiere, neoliberal, y no solamente liberal a secas, que es la competencia, activar el capital humano como un intangible en medio de los mecanismos de la competencia. Y ya nos estamos refiriendo a este contexto, ya estamos más cercanos y ya estamos como cerrando el círculo con aquel planteo que hacíamos sobre la sociedad del conocimiento hace una hora más o menos. Por mi parte, no creo, no sé, son 10 menos 10, como para que Anabela tenga tiempo de desarrollar. También es bueno, Álvaro, plantear a los estudiantes que, bueno, que nosotros vamos a seguir trabajando estos temas, pero dentro de la carpeta, en el EVA, ya vamos a entrar en la fase crítica de la teoría del capital humano, y hay un material importante de empezar a leer este fin de semana, que es Bodelot y Leclerc, que son los efectos del capital humano, que es un material justamente que Bodelot, como teórico sociólogo francés, de la corriente crítico-reproductivista de la década del 60 y 70, junto con Establé y aquella escuela capitalista, hace un proceso de autocrítica y se concentra hoy en día en estudiar las temáticas de la TCH, del teoría del capital humano, en particular relacionada con las pruebas internacionales de evaluación, como son las PISA, las pruebas PISA. Y es interesante que ustedes ya tomen lectura de la segunda parte, es lo que se les recomienda, ahí están las páginas, para iniciar el proceso de crítica, y después vamos a ver que hay fenómenos ya constituidas en la sociología y en la economía que hacen a la crítica, como fugas hacia adelante, de evaluación educativa, que sociólogos como Juan Carlos Tedesco, Carnoy, han puesto como claves a la hora de discutir estas lógicas. Pero primero lo primero, seguir ahondando un poco más en lo que hace la concepción de la TCH, para no quedarnos con una cuestión maniquea de que es buena o mala, sino que en definitiva tiene una expresión muy compleja y un alto grado de entrampamiento en tanto las condiciones de desigualdad del capital permanezcan. Por eso Anabela les va a proponer un ejercicio de lectura también para el fin de semana, que va a ser trabajado en talleres acá presenciales. Reitero para los que no escucharon, la próxima presencial es el 21 de septiembre, es una por mes. A partir de ahora todas las reuniones son vía Zoom. Anabela, no te escuchamos, Ana. Sin embargo, a ver ahí. Ahora sí, estaba desenchufado. Bien. No, en la carpeta de EVA, allí en la plataforma, nosotros subimos un enlace que lleva a un artículo que hace referencia a un estudio que llevó adelante Martina Querejeta junto con Mayra Colache, que habla sobre, se titula ese trabajo, 10 años después del nacimiento del primer hijo o hija, el salario de las madres es 42% menor que antes de la maternidad. Entonces, la idea es a que ustedes invitarlos a leer ese breve artículo, que despliega como varias cuestiones con relación allí a la teoría del capital humano, con relación al género. Es sobre un estudio, salió hace muy poco, es de acá de Uruguay, para empezarlo como a anclar a la realidad, y también como para empezar a transitar, digamos, hacia la perspectiva más crítica de la teoría del capital humano, ¿no? Como para empezar ahí a introducirnos como en esa temática. Entonces, ustedes ya lo van a encontrar en EVA, pero sería eso, por lo pronto, bueno, leer ese estudio, y bueno, y ahí como empezar a pensarlo en esa clave, ¿no? Bueno, cómo se aborda o cómo entraría acá en juego la relación del capital humano y las cuestiones de género, ¿no? Es un producto bien novedoso porque es parte de jóvenes egresados de la Facultad de Economía, son economistas que se reúnen en el que se llama el Grupo de los Jueves, que así se inició ese proceso como grupo de discusión crítica desde el punto de vista del desarrollo del análisis económico, y que, bueno, que llevan adelante producciones de este tipo y tienen inclusive un canal
YouTube que habla de temáticas de este tipo. Y tanto Martínez Querejeta como María Colache, para realizar esta investigación, se soportan en el análisis de lo que son las aportaciones que se hacen al Banco de Previsión Social, de forma tal de entender esta lógica, ¿no? Como dos mujeres que ingresan al mercado de trabajo en un año, en el mismo año, y una de ellas tiene familia y la otra no, la que no tiene familia está ganando un 42% más de salario al cabo de 10 años. Eso es bien interesante para ver cómo incide las decisiones que deben adoptar las mujeres para la generación de la renta vinculada al salario y su vinculación con el mundo de la crianza, que es fundamental. Lo importante de esto es que está nutrido desde una lógica criolla, nuestra, es decir, lo que pasa en nuestras sociedades. Y Marcelo también, lo hace Elena Rodríguez, ahora también en el chat, hace referencia a un capítulo de la letra chica, que ahí participó, Mauricio da Rosa, que es economista de la Facultad de Ciencias Económicas, que también es parte de la fundante del grupo de los jueves en épocas anteriores, antes de recibirse, y que trae temas interesantes vinculados a la meritocracia. Pero a su vez, Marcelo, hay una primera parte vinculada a un enfoque más filosófico, si se quiere. Sí, dice Marcelo. Marcelo hoy no está con ganas de No, hablar. sí, creo que el programa fue emitido antes de ayer. No sé qué hicimos con el link, si lo pusimos en EVA también, o lo podemos poner. De todas formas, se encuentra en YouTube. Quedaron todos quietos. Ahí volvieron. El enfoque que decía Mauricio, que me parece que también es lo que mejor viene a lo que veníamos discutiendo en la clase, es cómo están distribuidos los ingresos en nuestro país y cómo esa distribución de los ingresos no siempre se corresponde también con el esfuerzo puesto por las personas que lo reciben, digamos, sobre todo en los extremos. En el extremo superior de ingresos, como hay un desfasaje terrible, él lo muestra muy claramente allí con, eso lo separa en deciles, el último decil de ingresos, o sea, la gente que cobra más, como la cantidad de dinero que cobran nunca puede estar en relación a un esfuerzo dedicado, ni en educación, ni un esfuerzo de fuerza de trabajo. Me pareció como muy interesante y creo que también es un aporte bien claro el momento en el que él interviene en el programa como para pensar estas cuestiones, y también al inicio creo que el aporte filosófico también abre como hay unas posibilidades para seguir pensando esto de qué papel juega el mérito, incluso qué papel podría jugar o no podría jugar el mérito en nuestras sociedades actuales. Es tal cual, Marcelo, más tengamos en cuenta que Mauricio da Rosa es el único actual tutoriado en su doctorado por el doctor Tomás Piketty, que después lo vamos a ver a Tomás Piketty, que tiene un libro que se llama El Capital, en el siglo XX, que es un estudioso francés vinculado a las temáticas de desigualdad. Hizo una serie de demostraciones de lo que pasa hoy con la desigualdad y la distribución del capital a nivel mundial. Y bueno, Mauricio tiene el honor, en definitiva, de ser tutoriado por tal persona, y están en esta lógica de discutir los aspectos de distribución. Después vamos a ver algunos elementos de Tomás Piketty, porque tiene un libro de Gediza que comprime, que se llama El Capital, que se llama La economía desigual, que da cuenta de hasta qué punto las tensiones de la desigualdad en el capitalismo están llegando a su fin. Es interesante. Emi Díaz ¿Eh? tiene la mano. Emilia Díaz. Emilia. Están llegando a su fin, qué bueno. ¿Y su fin es para que empiece de vuelta otra cosa parecida o es un fin? Bueno, es parte de la distopía de la novela. No, Están llegando a su fin en el sentido de que la tensión que han generado no puede dar más en el sentido de acumulación. Si vos afirmás, como hace Piketty, que existen un conjunto de generaciones que solo por el acumulado de patrimonio pueden estar 10 ciclos generacionales sin trabajar, ahí te das cuenta como el grado de distribución de la riqueza es enorme. Es decir, cómo puede haber un conjunto de personas que sin levantar un intercambio de valor en función al trabajo permanezcan por el acumulado patrimonial.
Eso quiere decir que se está produciendo cierto tipo de rupturas a esa lógica de la desigualdad. Lo vamos a ir viendo. No sé a dónde vaya a parar, pero a algún lado va a ir a parar. Sí, Emilia. No, me parece que re interesante este concepto, no lo conocía, pero sí lo manejaba por otros lados. En realidad, primero comentar esto del artículo que sugieren para que leamos de Querejeta y Colache, habla sobre un poco la penalización de la maternidad, ¿no? Se conceptualiza de esa manera. O sea, el costo extra que pagamos las mujeres por tener hijos, hijas. No, yo me preguntaba desde hoy, en realidad, vos decías, Álvaro, es eficiente en la medida en que medimos con instrumentos algunas cosas y otras no, ¿no? Entonces, ¿cómo determina el instrumento que vamos a utilizar para medir determinada realidad, la realidad que empezamos a construir en torno a eso, ¿no? Entonces, es como una trampa tan boba, me parece, pero es tan eficiente, y es un bizcocho que nos comemos felices, ¿no? No sé si felices, capaz que muertos de hambre, pero está. Pero porque, por ejemplo, si se pudiera medir como medimos nivel de ingreso con cantidad de años, pero si vos podés medir también de las trayectorias, si hay desvinculación, podés medir al mismo tiempo la desvinculación y la culminación de los estudios, hay ciertas variables que empiezan como a perder fuerza, ¿no? Entonces debería ser un imperativo economicista también, empezar a medir cosas que se pueden medir para poder comparar. Hay cosas que no se pueden medir con instrumentos econométricos, pero hay cosas que sí se pueden medir. El tema es que no se miden y se miden unas y otras no, porque también está determinado por el mercado y es una mercancía el conocimiento y las herramientas con las que estamos midiendo. Entonces, es como La selección de las variables de medición es un acto político. Claro. Y hegemónico. Entonces, la disputa política es en establecer qué es lo que se quiere medir y cómo. Y eso es parte de la disputa. Que es parte de esta Claro, discusión. y en otro sentido me preguntaba, también me preguntaba qué efectos políticos ha tenido este concepto, esta lógica del capital humano en la neocolonización cultural que han tenido las grandes potencias, no en Uruguay, en Latinoamérica solamente. Estoy hablando de África, de Asia, con este discurso de vamos a fundar escuelas y a fundar instituciones educativas en los pueblos asiáticos, indonesios y africanos, pero que en realidad lo que estamos haciendo es otra cosa. O sea, es como una gran máscara que está ocultando otras lógicas internacionales de colonialismo, de neocolonialismo. No sé. Pero de tesis, Emilia, de tesis. Ese planteo de tesis. Es decir, es una potencia, es difícil responder eso porque justamente esta visión evangelizadora permanece. El capital tiene sus evangelizadores activos. Pero por suerte, dice Bourdieu, como la educación... ¿Se congeló, Emilia? Se congeló, Emilia. Y... Bueno. ¿Estás ahí, Emilia? No, no importa. La seguimos en... El capital opera, ¿viste? La congelaron. La congeló. Bien. Gran hermano, hizo el control. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, seguimos con Emilia el lunes, empezando con respuestas a Emilia, y retomamos estas lógicas, y bueno, plantearnos la lectura de lo propuesto y encontrarnos. Les queremos comentar que por favor traigan sus interrogantes, traigan sus posicionamientos también a estas lógicas, porque es una forma bien interesante de aprender de todos desde la lógica del posicionamiento. Buen fin de semana, cuídense del frío y nos vemos el lunes, ¿sí? Es por esta vía, no es presencial.